pues buenas tardes ya a todos y a todas. Nos ha tocado quizás la mesa más complicada, ¿no? Porque ya tenemos todos un poquito de hambre y además muchos de los temas ya se han tratado. Así que vamos a intentar pues que la gente no pierda el interés con los temas que vamos a estar tratando. A mí me encantaría empezar preguntándote a ti, Victoria, ya que estamos en tu casa. Ustedes han sido pioneros en muchos campos relacionados con la sostenibilidad. Primer grupo hotelero canario y de toda Europa en recibir la certificación de las ISO en alojamientos sostenibles. Pioneros también a la hora de medir la huella de carbono ya hace un montón de años cuando nadie lo hacía. Un recorrido enorme, larguísimo de premios y reconocimientos. Me gustaría preguntarte, ¿cómo se lleva la presión de ser punta de lanza de la sostenibilidad en nuestro territorio y, por supuesto, un referente más allá de nuestras fronteras? Bueno, nosotros adquirimos un compromiso en nuestra empresa hace muchísimos años y cuando adquieres un compromiso tienes que seguir con ello. Lo que tenemos claro es que siendo de aquí, empresa canaria, y viviendo aquí, tener nuestras empresas aquí, algo teníamos que hacer por nuestro destino. Y no solo nos valía ser una empresa económicamente viable, teníamos que hacerlo con un modelo que fuera de calidad y sostenible en nuestro destino y en el medio ambiente. Trabajamos o intentamos trabajar de la mejor manera nuestras tres patas principales de sostenibilidad. Tanto las personas como la sociedad alrededor nuestro, siempre decimos lo mismo, si esta empresa crece, tiene que crecer todo lo que tenga alrededor y, lógicamente, la sostenibilidad medioambiental. Tenemos claro que vivimos aquí, vivimos en una isla y que todo lo que hagamos va a dejar huella y que esa huella, si seguimos haciéndolo mal, va a dejar un eco en la eternidad para las futuras generaciones que no será bueno. Por eso es tan importante empezar desde ahora ya a trabajar. Tenemos datos como que el 20% de lo que se genera de residuos en el mundo, solo el 20% se recicla. Por eso nuestra política ya no es generar un reciclaje dentro. No, bueno, pues traemos esto y lo reciclamos. Nuestra política ya es directamente no generar residuos. Y si los generamos, que sean biodegradables, pues como estas botellas que las hemos traído nosotros, que sean lo más sostenible posible. Nosotros mantenemos ese compromiso. Ser sostenible hay que poner gente y dinero, pero la gente se compromete fácilmente en esta política y el dinero lo tenemos que sacar porque es nuestra obligación, dentro de esa rentabilidad económica de las empresas, hacerlo. Así que yo invito a que todas las empresas se lo planteen. Vale la pena luchar por este destino. Belén, bienvenida. Cuando hablábamos estos días que te llamé para presentarme, te mostraste como una gran defensora de las alianzas público-privadas. Y me encantó tu visión y no sé, me gustaría que la compartieras con el resto del público. Vale. Bueno, siendo administración local, viendo Sensitur que dice que cuáles son los desafíos, es impresionante el desafío que tiene la administración local porque nosotros realmente tenemos que adoptar lo que diga la Unión Europea, lo que diga el gobierno estatal, lo que diga el gobierno autonómico y aparte y sobre todo las empresas y todo el tejido social que tenemos en el municipio, que yo les admiro, son pioneros y nos impulsan y nos hacen convertirnos en mejores personas, incluso a todo el personal del ayuntamiento. Es como que nos empujan. Esas alianzas para mí son súper importantes. De hecho, aprendemos muchísimo de ellos. Las alianzas se quedan que la administración local parece que como que es el padre y la madre de todo lo que tiene que hacer. Y no. Tenemos que ir de la mano todos juntos. Es muy difícil aterrizar todos esos proyectos, esa normativa, al territorio local. Sobre todo porque, si ya lo han visto con La Palma, cuando vino el COVID, como digo yo, son materias que nos hacen reflexionar a la administración local. Tenemos que replantearnos, cambiar nuestros modelos de gestión, no ser estancos, ser transversales, colaborar, sumarnos. Parece que no, pero es en la misma línea. Antes, cuando el gobierno canario estaba hablando que viene la Agenda 2030, viene una serie de normativas, por fin les puedo decir, quiero transmitir un mensaje de esperanza, porque realmente ya veo que se aterrizan las cosas. Ya se pasó de hablar de diagnósticos a plan de acción. Ya vienen líneas, por fin. Y muchas de esas líneas
que es lo que yo digo, las alianzas, las público-privadas, muchas las han marcado el sector privado. Es el que le ha dicho al Gobierno de Canarias hasta incluso cómo medir ciertas cosas, qué indicadores. Y eso es lo que vamos en breve lo vamos a recibir. Es algo que me alegra, o sea, yo cada vez animo, incluso al sector que está ahí sentado, todos y cada uno de ustedes son parte de la administración local. Yo no soy administración local sin ustedes. Es algo que siempre he dicho. Por ejemplo, cuando antes comentaba mi concejal, cuando la transición ecológica, Manuel, comentó un montón de proyectos, el Ayuntamiento de Adeje se ve en la fase de siempre tenemos que prestar los servicios básicos, pero siempre tenemos que innovar, estar inventando. Entonces, para ir de la mano y sacar esas líneas, esos indicadores, hemos fomentado proyectos pilotos, que es lo que él ha comentado de comunidades energéticas ciudadanas, el bosque productivo, hay un montón de proyectos. Pues esas alianzas son para detectar ciertas cosas para poder contribuir con las demás administraciones y sobre todo con el tejido social y público-privado que hay ahí fuera, que es grandísimo. Y hay que trabajar de la mano. Y sí es verdad que tengo que decir que todavía la normativa local no está preparada para trabajar con lo público, con lo privado. O sea, esos contratos, esas formas de generar, es un conflicto y un desafío que tenemos que romper. Porque parece que el local tiene que actuar en su local y el privado en su sitio, ¿no? Es un tejido social que tenemos que armar. Eso está ahí y ya viene impulsando fuerte. De hecho, la Unión Europea, todas los fondos, nos están exigiendo eso. Y hay que es un reto al que nos tenemos que poner ya, porque el COVID, como digo, ya ha venido a quedarse. Y una serie de cosas han venido a quedarse y nos han impulsado que ahora con la reactivación del sector turístico que nos exigen que nos activemos, tenemos que estar ya en ser punteros, en la vanguardia, ser innovadores con esas demandas que va a venir ya. Pero tenemos que hacerlo en las acciones locales ya, con pruebas, con indicadores. Y les puedo asegurar que vienen. Lo que decían antes que van a salir públicamente ahora en este trimestre, van a salir unas normativas y unos planes de acción que nos van a marcar unas líneas. No sabremos un reto importante, la verdad que sí. Sí, exacto. Loli, bienvenida. Te voy a hacer una pregunta que seguro que te han preguntado mucho en los últimos años, pero como tú tienes imaginación, no me voy a cortar. ¿Tú crees que por fin, tú que tienes esa trayectoria tan vinculada al sector turístico, ¿tú crees que por fin los turistas que nos visitan están demandando esa perspectiva vinculada a la sostenibilidad? ¿Es tu precisión o crees que todavía no estamos en ese nivel? Sí, la respuesta es sí. Pero lo primero que querría es dar las gracias a la organización por invitarme, saludarles ya que no había participado antes. Y tu pregunta, desde luego, es una pregunta que nos hacemos todos casi que todos los días, ¿no? Yo creo que todavía la demanda no está preparada para atender a una oferta exclusivamente basada en criterios de sostenibilidad, pero que la tendencia es clarísima hacia esa exigencia. Creo que si ya antes de la pandemia estábamos todos trabajando, posicionando el destino en criterios de sostenibilidad y creando empresas como, por ejemplo, Senda Okowei, que nació de una quincena de Quijotes que creíamos en un destino turístico diferente al que estábamos pudiendo ofertar, después de la pandemia nos hemos dado cuenta de que ya no es tanto una tendencia o un sueño, una ilusión, como una necesidad. No cabe duda que todas las nuevas estrategias turísticas, desde la oferta sobre todo, pero también desde la demanda, están posicionándose en criterios que van muchísimo más allá de lo que tiene que ver, como antes decía Valerio, mi compañero de hace mucho tiempo de sector, decía que nos llamaban equivocadamente servicios complementarios. No puedo estar más de acuerdo con él. Ya hace muchos años que está evolucionando la forma de viajar, desde los turistas hacia los viajeros. Esto es algo que venimos diciendo 15 años casi ya, ¿no? Me encanta este foro, creo que es importantísimo que exista, creo que tenemos un lujo con una empresa organizadora de Sensitur y también anfitriona como es Jefe Hoteles, que se preocupa como buena empresa canaria, que bien ha dicho Victoria, que es de crear estos espacios de debate, porque a la misma vez nos deben de impulsar y convertir en valientes actores. Venimos hablando de estos conceptos desde hace quizás demasiados años. Venimos hablamos de la innovación hasta que dejamos la innovación hueca de sentido. Hablamos de creatividad hasta que estamos empezando a ya no creer en la creatividad. A mí ya me cuesta hablar de experiencias porque creo que ya el otro día siempre pongo el ejemplo de que fui a pasar la ITV del coche y me dieron la bienvenida diciendo: vas a vivir la experiencia mejor de tu día. Digo, bueno, ya, no puede ser. Dejamos huecos
los conceptos porque no pasamos al plan de acción. Con lo cual, escuchar a Belén ahora mismo ha sido muy inspirador. Escuchar las diferentes ponencias que venimos escuchando hoy también nos llenan de energías a todos, pero creo, y quizás el mensaje que más me gusta decir, y no me gusta irme de tu pregunta, Sonia, no me tires de las orejas luego, pero me gusta que nos orientemos a los resultados. Que dejemos de hablar, que dejemos de reinventar la rueda, que dejemos de planificar para meternos directos al plan de acción. Yo creo mucho en el Lean Startup, que es una metodología de emprendimiento que se viene utilizando hace ya muchos años, pero es relativamente reciente, que es vamos a por los modelos del mínimo viable, vamos a aprender haciendo, vamos a dejar de hablar, de planificar, de orquestar y vamos a hacer con un producto mínimo viable. Probemos, no tengamos miedo al fracaso, no tengamos miedo a la prueba-error, que no va por ahí, va por otro lado. Tenemos gente con muchísimo talento. Antes hablaban también del apoyo a las startups, creo que fue Esther, y me parece que es algo que debemos de hacer. Yo siempre defiendo apadrina a un emprendedor, apadrina a un startupero. Desde el punto de vista de la normativa deberían de estudiar hacer algo así, porque me parece que es una enorme oportunidad aprovechar el talento que tenemos, el conocimiento y el know-how del sector turístico que venimos atesorando desde hace tantísimo tiempo, la nueva manera de hacer las cosas, que además ya tenemos al destino alineado con las nuevas emociones, y unirlo a la lluvia, si Dios quiere que termine llegando, de unos fondos bien gestionados. Yo creo que con las alianzas que bien ahora mismo nos estaba proponiendo Belén, podemos empezar de verdad a atender a esa demanda creciente todavía, pero una tendencia clara de sostenibilidad, de clientes que vienen esperando que Tenerife y Canarias les ofrezca algo que va muchísimo más allá de un destino turístico al uso, porque además es lo que somos y deberíamos de mantener el liderazgo de nuestro destino, también dando respuesta y adelantándonos incluso a la demanda con propuestas imaginativas, diferentes, auténticas y llenas de los valores que estamos comentando hoy aquí. Pues me lo has dejado el camino, la alfombra de roja para darle pie a Virginia, porque un poco mi pregunta viene por ahí. Y quiero que cuando respondas pienses en toda la gente joven que tenemos en la sala y toda la gente joven que nos está siguiendo a través del streaming. ¿Te imaginabas tú, cuando estudiabas tu carrera de biología, que acabarías con una empresa que vincula tu pasión con el sector turístico? Bueno, me halaga que me hagas esa pregunta, porque es verdad que yo... cuando la gente que, digamos, compañeros de carrera que estudiaron conmigo y demás, y veo que muchos de ellos no han seguido el camino de la biología, que se han dedicado a otros sectores, como por ejemplo la docencia, muchos de ellos, y yo fui muy pertinente y muy persistente en ese tema y quise que de mi carrera tenía que estar muy vinculado a dedicarme a ellos. Y bueno, ya son más de 10 años lo que he intentado vincular de alguna forma la sostenibilidad del turismo, la divulgación, que es uno de los pilares muy importantes para Rumbo SIDAI, y la biología y la conservación, ¿no?, del sitio donde estamos, que para mí es mágico. Pero sí es verdad que estamos perdiendo parte de la calidad en nuestro territorio en cuanto a la conservación de esa biodiversidad, y equilibrar esa balanza no está siendo nada fácil. Yo me quiero apoyar también en palabras que habrá dicho Jaime Coello, de que nuestro patrimonio es muy vulnerable, es muy frágil y está también muy amenazado por no haber sabido, digamos, equilibrar esa balanza, ¿no? Ya que hablamos de sostenibilidad, en esas tres patas siempre hay alguna, la que cojea es el medio ambiente. Digamos que desde mi punto de vista y desde la trayectoria que yo he llevado con Rumbo SIDAI y la gente que me ha acompañado en todo este camino, digamos que siempre es como el que tiene que pagar el mayor coste, ¿no?, los que tienen que perder. La conservación de nuestra biodiversidad actualmente en la isla de Tenerife está muy deteriorada. Nosotros trabajamos mucho con el Centro de Recuperación de Fauna Silvestre, que pertenece al Cabildo de Tenerife, y vemos cómo día a día la fauna, por ejemplo, es el ejemplo y el síntoma de cómo está nuestro territorio, ¿no? Nuestro territorio está súper fragmentado. Yo voy a hacer un poco una cierta verdad incómoda a todo lo que se ha hablado aquí hoy, y tú que hablabas antes de urbanismo, esa dispersión, urbanísticamente hemos crecido de una forma no ordenada. Quiero apuntar que una de las principales causas de biodiversidad a nivel mundial y local es la fragmentación del hábitat.
y Canarias y sobre todo Tenerife, las islas capitalinas, sufre esa pérdida grande de biodiversidad. También hay que decir que somos uno de los grandísimos puntos calientes de biodiversidad en Europa. Recientemente se ha nombrado la Franja Marina Tenorrasca como el primer lugar europeo del patrimonio de las ballenas, un mérito que se le reconoció hace poquitos meses. La Franja Marina Tenorrasca la tenemos aquí detrás, un lugar también muy vulnerable, es un ecosistema marino. Ese canal entre Tenerife y La Gomera aloja nada más y nada menos que alrededor de 30 especies de cetáceos. Y esto también es un destino turístico importantísimo, con ese reconocimiento de que, en cifras del 2019, es uno de los sectores turísticos más demandados cuando nos vienen nuestros turistas y se quieren subir en un barco legal, voy a poner, que hacer avistamiento de cetáceos. Y genera unos ingresos importantes, unos 42 millones de euros en cifras del 2019. Y yo quiero decir que sí, que tenemos que poner todavía más en valor nuestro territorio, creérnoslo de verdad, vincular ese turismo, pero de verdad que no se quede en papel mojado, a la conservación de la biodiversidad, porque es bastante lamentable como darse una vuelta por el sur. Yo lo veo, las colas de la fotografía que veíamos antes, las chafiras, esa gran obra que se está desarrollando. Intentamos ponerle solución al exceso de vehículos, construyendo más vías, más carriles, fragmentando aún más todavía el territorio, el cierre del anillo insular en Santiago del Teide. Para mí es bastante dramático lo que está sucediendo ahí. Nos hemos cargado una zona espectacular a nivel paisajístico es que está dentro de un espacio protegido, que es el Parque Rural de Teno. Entonces, Tenerife cada vez se va llenando de más lugares donde ese territorio está más deteriorado y la fauna y la flora, en general la biodiversidad, lo está pagando, ¿no? Y el territorio, me refiero al patrimonio natural y geológico, ¿no? Pero hay también tu labor, ¿no?, de divulgación y de vincularlo a toda esa actividad turística, que por eso un poco venía la pregunta. La divulgación ha sido muy importante en todo este tiempo. Yo siempre digo que la educación ambiental no es solo para niños, esto es una asignatura pendiente de todos, a todas las edades, que mientras nosotros sigamos aquí en este planeta vamos a seguir impactando, no solo un recurso que hay que utilizar solo con los más pequeños, que por supuesto eso tiene que estar en todas las edades, pero de verdad nos lo tenemos que creer, porque a mí muchas veces me duele ver cuál es el patrimonio que realmente queremos ofrecer al turismo que recibimos y qué calidad de vida queremos nosotros también los que vivimos aquí, ¿no? Volveremos a hablar de eso, pero me gustaría, para darle también la oportunidad a Fernando, qué difícil preguntarte después de tu ponencia, ¿no?, cuando has tratado un poco toda la problemática, ¿no?, y soluciones. Tú que eres un gran talento, no lo has dicho, pero estás por todo el mundo con proyectos interesantísimos, ayudando a gestionar a otras instituciones, a otros lugares, a mejorar sus políticas de gestión de la movilidad y de la movilidad sostenible. ¿Qué están haciendo otros sitios? ¿Alguna idea que podamos traer aquí y que no nos has contado hoy? No, qué aburrido cuando ya conté. Entonces, seré breve. Mira, Sonia, a ver, 1000 cosas. Es que son 1000 cosas. O sea, yo estoy un poco por lo que decía Loli, ¿no? O sea, el tema de atrevámonos a hacer algo, pero hagamos algo. Es que lo de a la parálisis, análisis, pues estamos en ello. Y encima, la verdad es que las cosas que se han ido haciendo, y ahora que lo comentó Virginia, casi que te diría que no eran, desde mi punto de vista, también las prioritarias en la isla, ¿no? O sea, ese cierre del anillo insular que parece que nos va a salir, y todavía lo oigo, ¿no? Nos va a sacar ya, se acabaron los problemas. Se acabaron los problemas. O sea, el mismo modelo, etcétera, pero se acabaron los problemas con el cierre del anillo, ¿no? El cierre del anillo, ahora mismo está llevando 7.000 vehículos o así, ¿vale? Cuando acabe, a lo mejor llevará 10.000, 12.000. Pero el problema va a seguir estando ahí. El problema lo seguiremos teniendo las retenciones. Las chafiras ayudará, etcétera. Entonces te diría, lo que yo aplicaría, pues mira, 2 cosas te diría. Por un lado, gestión. O sea, yo creo que ya no es cuestión de los proyectos, de las ideas, sino saber gestionarlo. O sea, un poco la línea que decía Loli, hacer cosas. O sea, la administración, que es quien tiene que liderar esto, es verdad que está muy bien liderarlo también desde abajo, desde núcleos de poder. El turismo tiene un peso tremendo en nuestra economía y que lo impulse
impulse la movilidad sostenible, fantástico, fantástico, porque es que los otros tienen que poner las pilas, lo decía también Belén. Los demás, la administración no le queda otra. Oye, si te lo están reclamando los propios ciudadanos, pues ponte las pilas. Entonces diría, gestión. La administración no tiene generalmente recursos suficientes. Parece mentira, dirán, si hay un montón de funcionarios, pues no los tiene. Por lo menos en este campo no los hay. O sea, ni a nivel de Gobierno de Canarias, ni a nivel insular, bueno, y a nivel local, que te cuento, ¿no? O le puedo preguntar a Belén, bueno, ¿cuántos recursos tienen en el ayuntamiento, ¿vale? para dedicarse a esto, a planificar y a ejecutar? Gestión, la primera gestión, no hacemos nada, ¿no? Y lo segundo, yo cambiaría la visión que se está viendo por ahí del asunto. No es un modelo de demanda, es un modelo de oferta. O sea, la visión es absolutamente contrario. Gestionemos la oferta que queremos para que los resultados sean los que podemos admitir. ¿Vale? Ya entraría ahí con la capacidad de carga de la isla, que si podemos más, no podemos más, pero veía, o sea, la isla crece todos los años a casi un sausal nuevo cada año. Tenemos 8.000, 9.000 habitantes cada año. 8.000 o 9.000. Me gustaría preguntarle a Victoria, a partir de la información que nos has dado, ustedes fueron también pioneros, uno de los primeros grupos hoteleros que hicieron su propio plan de movilidad. Me gustaría preguntarte, de todas las acciones y de todas las ideas que salieron de ese plan, ¿qué te ha quedado por implantar y por qué no se ha podido? Todo. Bueno, nosotros hicimos un estudio junto con la patronal, con Asotel y con Fernando Dávara, que además nos ayudó fantásticamente bien en hacer un plan, no únicamente para nuestra empresa, sino para el sector. Un plan muy ambicioso en el que el sector turístico, es decir, todos los que trabajamos en el sector turístico en el sur de la isla, además en un radio muy corto de espacio, prácticamente desde San Isidro hasta Adeje, nos moviésemos en transporte público, en guaguas, con unas rutas especializadas, o sea, de recogida y volver a dejar al trabajador en su zona de origen. Era muy ambicioso, pero íbamos a muerte con ese tema. Es más, estábamos ya trabajando en incorporar al resto de todos los empresarios, implicarlos en este proyecto, porque lo que teníamos que hacer era cambiarles las cabezas y las mentalidades a nuestros compañeros de trabajo. Yo cojo el coche, voy, trabajo, eso sí, me pego 40 minutos para aparcar, pero ya después cuando salgo voy, compro, voy al gimnasio o me voy a recoger los niños al cole y por eso necesito el coche. Eso se puede cambiar. Y empezamos a trabajar en cambiar horarios, coincidencia, en participar dentro de una política de comparte coche, que la empresa te habilita un parking dentro del propio hotel donde trabajas. De esa manera empezamos a ver una reacción inmediata. En cuanto sacamos la política de compartir coche, ya teníamos al día siguiente 40 coches con 4 personas cada coche para aparcar dentro de los hoteles, ¿no? Que siempre sabemos lo imposible que es aparcar por aquí. En definitiva, hay voluntad. Lo único que tenemos que incentivarlo, cambiar la mentalidad que tenemos de usar el coche privado para muchas cosas y sobre todo para trabajar. ¿Y por qué nos quedó por implantarlo? Porque cuando ya estábamos trabajando para implantarlo ya habíamos tenido las reuniones con TICSA. TICSA había hecho una labor impresionante de flexibilidad, de coste, iba a asumir guaguas en rutas que no son comerciales para ellos, pero era solo para nuestra gente. Vino lo que vino y se paró. Así que ahora tenemos que volver a retomarlo para volver otra vez a trabajar. Solo un dato, 130.000 viajes al día hacemos lo que trabajamos en el sector turístico, en el radio de San Isidro a Adeje. No estoy yéndome ya para Guía de Isora ni para Santiago del Teide. 130.000 viajes era el dato antes de la pandemia y ahora, en breve, si seguimos con el sector turístico como vamos, no tardaremos muchos meses en volver a tener ese número. Algo tenemos que hacer y tenemos que empezar por nosotros, porque nosotros tenemos que ser los que implantemos medidas que sean válidas para quitar coches de la carretera, coches compartidos, guaguas. A ver, yo lo digo aquí, que no me oiga nadie, pero yo lo de los trenes no me lo creo porque creo que no lo veremos, ¿eh? Lo verán a lo mejor si algún día tengo nietos, pero yo trenes no lo veo. Yo sí veo cambiar la política. Antes decían más puntos de conexión de coches eléctricos,
Yo he querido comprarme un coche eléctrico, pero yo les pongo un número. Yo cada día para venir a trabajar hago 200 kilómetros, porque vivo en Tacoronte. Una media de entre venida e ida, pierdo 3 horas diarias, porque para venir tardo 1 hora y 40 minutos por las colas, no por el trayecto. Son 90 kilómetros, tardo 1 hora y 40 minutos. Si tengo un coche eléctrico me arriesgo a quedarme colgada, me arriesgo a que no me llegue, me arriesgo a tener que parar en una gasolinera, cuando un coche híbrido como tengo ahora sí que me da esa flexibilidad, pero si no lo tendría 100% eléctrico. Eso significa que tenemos muchas cosas que trabajar todavía, porque este es nuestro destino y la calidad de nuestro destino se va a medir también en la movilidad dentro de este. Tema muy interesante que volveremos otra vez a preguntar a Fernando, pero Belén, para dar un poco más de variedad a este debate, me contabas acerca de un proyecto muy interesante, el Bosque Predictivo, y me gustaría que lo compartieras también con nosotros. Me pareció realmente fascinante este proyecto, ¿no? Bueno, antes de comentarlo, voy a decir que este proyecto, el Bosque Productivo, realmente nace en el 2018, en diciembre del 2018. Y fue que casualmente nos dan una zona verde del municipio que nos dicen, hagan algo aquí. Esa idea es, como inicialmente se partió de recuperar el suelo. Piensen que esa zona verde tenía asfalto, no era tan productivo, o sea, no tenía tanta tierra, sino era una serie de parcelas y había que acondicionarlas y era un parque urbano que estaba degradado. Casualmente, en el 2019 empezamos a mover todo, se hacen las primeras obras, estamos hablando de una parcela de unos 30.000 metros cuadrados, donde inicialmente se trabajó en la primera fase, que son unos 16.000 metros cuadrados, más o menos la mitad. Se empezó a trabajar en él, se mantuvo algunos árboles que habían, pero se hizo una serie de trabajos. Casualmente, en ese año, aquí en esta misma sala, nos dan un premio por eso. Y me acuerdo cuando yo recibí el premio, digo, ¿pero por qué si no he hecho nada? Todo está en el aire, no sabemos ni lo que es. Es cuando ahí lo que decían antes del miedo al fracaso. Éramos 2 compañeros que no sabíamos ni lo que estábamos haciendo. Les puedo asegurar que recibimos, críticas. Aquello era una locura. ¿Qué estábamos haciendo? Una zona verde que normalmente en ADG se planta palmeras y césped, y con eso que la gente vaya al parque. ¿Qué uso le querían dar a ese terreno? Yo creo que es importante para los que no conocen el proyecto. Para que se hagan una idea, a día de hoy, hay 80.000 hortalizas plantadas, de las cuales, por ejemplo, hay 35 variedades. Eso no es que esté plantado, como ustedes conocen, la agricultura en línea, no. Ahí conviven árboles frutales, flores ornamentales, está todo mezclado, hierbas aromáticas, hierbas culinarias, todo. En 1 metro cuadrado pueden tener un mogollón de cantidad de plantas y de flores. Es que se te van tropezando, pueden ver una lechuga, una planta de un aguacatero. Pero el objetivo es que se convierta en un sumidero, ¿no? Exacto, porque la idea cuando nos dieron el objetivo era de, ustedes tienen que conseguir algo con esto. Entonces al principio era recuperar el suelo. Nunca pensamos que fuera tan rápido. Estamos en el 2021. En el 2019, a finales, o digamos en el 20, ya se empezó a recoger fruta. En ese mismo año ya vino la pandemia y nos vimos con el problema de quién gestionaba, ustedes, la administración local, la gente parada, teletrabajando, quién va a regar, quién hace todo. Y cuando surgió todo esto y al ver que iba tan rápido, uno de los objetivos que nos mandaron era que el suelo se convirtiera en un sumidero de carbono. Palabras que las oímos, pero ¿cómo las medimos? A día de hoy todavía no sabemos medir. Eso hay que decirlo. De hecho, somos proyecto piloto para el Gobierno de Canarias de cómo medir la huella de carbono y el sumidero en esa zona, en ese parque. Y va más allá. Ese parque, si quiere, es un piloto, es un pequeño parque, que se pretende que todo lo que se proyecta ahí se genere en los jardines de todo el sector turístico. ¿Por qué en los hoteles en su jardín no pueden tener la hierba culinaria que va a utilizar después el que va a cocinar? Si algo nos ha demostrado también la pandemia es que tenemos que desarrollar y potenciar lo local, no demandar tanto de fuera. Entonces, si cada uno tiene lo que necesita, aparte de economía circular, ¿no? Economía al final. Exacto. Es lo que estamos Exacto. hablando, muy interesante. Exacto. Loli,
Yo creo que muchas de las personas que están hoy aquí se sienten identificadas contigo, con tu proyecto, ¿no? Con Senda Ecoway. Al final es un proyecto que vincula las 3 áreas de esta mesa, ¿no? La movilidad sostenible, la economía circular, la protección del patrimonio. Me gustaría preguntarte en estos momentos, ¿cuál es el reto fundamental al que se enfrenta Senda Ecoway? Pues Senda, como bien dices, está comprometida con todos los valores que estamos todos compartiendo hoy aquí. Por eso, además, nos hemos adherido al Pacto Mundial y estamos, además, divulgando, generando todas nuestras actividades vinculadas con algunos de los ODS y de todos estos conceptos y emociones que venimos defendiendo desde un destino turístico como el nuestro. Los retos son enormes porque, como bien dijiste antes y me preguntaste muy bien cuál era la demanda, ¿no? Si realmente hay tanta demanda y está tan preparado desde el lado de la demanda. No es nada sencillo, hay muchísimos retos porque estamos dando una solución a un micronicho y una empresa necesita vender, lógicamente, y vender un volumen importante de trabajo. Cuando nosotros preparamos, nosotros denominamos a lo que hacemos turismo de autor, porque cuando preparamos nuestras experiencias, nuestros productos que finalmente vendemos a nuestros clientes, no se trata de sumar 1 más 1 más 1 igual a 3 más X% y una comisión y algo de intermediario, tanto, no. Se trata de crear realmente una actividad que va mucho más allá, que trata de democratizar desde el lado de la demanda por una parte, pero desde el lado de la oferta por otro. Nos gusta vincular a la autenticidad local desde el punto de vista más verdadero de la palabra y eso nos obliga a formar incluso. Antes estaban hablando de formación y capacitación. Hemos puesto en marcha con el Cabildo de Tenerife desde Senda proyectos formativos de empleo verde para que, por ejemplo, si antes vieron el vídeo del Gobierno de Canarias, yo ya en mi deformación profesional que tengo ya, estaba viendo al timplista y estaba imaginándome llevar a algunos viajeros que vienen a Tenerife a visitar y hablar con el señor que está creando su timple para que después puedan incluso tener un pequeño taller de música o escuchar un concierto, ¿no? Imagínense lo difícil que es identificar a la persona apropiada que sepa cómo puede, turísticamente hablando, generar una visita en su taller. Esto lo hemos hecho formando en queserías, formando bodegas, formando a pequeños agricultores. Hemos identificado profesionales, autónomos, artesanos de potencial interés turístico para que miren hacia el turismo como una oportunidad de negocio. Y yo creo que esto tiene un valor tremendo para de verdad llevar a los viajeros que quieren conocer la autenticidad del destino, porque lo decimos mucho, pero lo hacemos poco. La normativa tampoco ayuda. Hay que, cuando uno quiere, como bien dijiste tú, Virginia, cuando queremos disfrutar de nuestros cetáceos, pues nosotros como Senda Ecoway es un recurso que ya existe, que se explota en unos casos bien y en otros fatal. Nosotros, ¿qué hacemos? Ofrecerlo, por supuesto, pero identificando las empresas responsables que están en la Carta de Sostenibilidad, que llevan biólogos a bordo y que explican de verdad con un sentido real lo que está viendo el visitante, ¿no? Para nosotros eso es muy importante y con la movilidad sostenible, Senda Ecoway nació para generar experiencias turísticas locales, emocionales, vinculadas a los valores de autenticidad local y en movilidad sostenible. ¿Qué nos encontramos? Pues que la movilidad sostenible, como muy bien dice Victoria y como muy bien hemos dicho todos, todavía no es viable en la isla. Entonces nos encontramos con que queríamos utilizar solamente vehículos de movilidad sostenible o a pie o en tabla de surf, en parapente o montados en un burro, pero no en un coche de combustión convencional. ¿Qué ha pasado? Pues que hemos tenido que tirar de eso y, por tanto, para mantener nuestros criterios, lo que estamos haciendo es compensando la huella de carbono que se genera durante la actividad. La medimos con calculadoras que existen, genéricas. La compensamos con proyectos de compensación, aplicaciones que existen a nivel global. ¿Cuál es nuestro reto? Crear, con nuestro proyecto Invisible Footprint, crear un modelo para compensar localmente. Nosotros creemos que los viajeros quieren definitivamente dejar un impacto positivo en el lugar que visitan. Nunca es negativo el mensaje que se da, pero sí en positivo quieren dejar su impronta. Y para eso no es lo mismo compensar plantando en el mundo, que está muy bien, o cómo compensar dejando una huella positiva en el lugar que acabas de visitar. Este proyecto, que para nosotros era Invisible Footprint, lo hemos sumado al proyecto que hemos generado dentro del clúster de innovación turística de Turifera, se llama Tenerife Carbon Neutral, y lo estamos trabajando con Turismo de Tenerife. Ese es uno de los millones de retos del día a día,
Para mí son fundamentales estos dos, la movilidad sostenible, la capacitación para las personas que quieren ofrecer su autenticidad local al destino y a los viajeros que nos visitan, y ya por último la automatización de los procesos, porque es cierto que estábamos un poco predicando en el desierto antes de la pandemia, ofreciendo este tipo de experiencias, y la complejidad tan grande que supone la comercialización nos tenía muy frenados. Pero después de la pandemia estamos recibiendo llamadas de cadenas hoteleras muy potentes interesados en ofrecer a sus clientes este tipo de experiencias. Y estamos enfrascados en un proceso de automatización y digitalización. Al final estás hablando de innovación, y a mí me resultó, Virginia, muy curioso cuando hablamos el otro día, está en plena campaña de la pardela cenicienta, de protección de la pardela cenicienta, cómo vinculabas esa actividad tuya, que yo desde una visión externa puedo verlo como una actividad simplemente medioambiental, incluso llevarlo a un tema de innovación y de distinción del destino turístico. Me pareció súper interesante esa vinculación y esa reflexión que hicimos el otro día, y sí me gustaría que la compartieras aquí también, ¿no? Esa visión tuya tan... Sí, concretamente la campaña de la pardela cenicienta, que estamos ahora sumidos en ella, en todo, bueno, siempre pasa lo mismo por todos los años, entre octubre y noviembre. Estas son aves marinas que crían aquí en Canarias, son, bueno, aves que subidas en el mar, pero como obligatoriamente tienen que venir a tierra a reproducirse, a criar, ¿no? Y Canarias es su destino turístico también, pero para reproducirse, ¿no? Entonces, bueno, ella es un claro ejemplo de cómo está también nuestro territorio, y ahora mismo es cuando los juveniles hacen su primer vuelo hacia el mar, abandonando el nido, y en ese trayecto se deslumbran con todas las luces artificiales, la contaminación lumínica de nuestra isla, sobre todo en la zona en la que estamos, que es donde tenemos el asentamiento turístico importante, pues se deslumbran con las luces artificiales y se caen al suelo por su morfología y sus adaptaciones a la vida marina. Son aves que son muy, digamos, un poquito torpes en tierra, y ya desde ahí no pueden levantar con movilidad, seguir el vuelo hacia el mar, ¿no? Entonces, bueno, estamos en un año complicado, porque, bueno, según datos ya de fauna no oficiales, porque la campaña no ha terminado, pero ya estamos rondando las 3.000 aves rescatadas con el Cabildo, con voluntariado y, bueno, con toda la gente que nos sumamos cada año a esa iniciativa. Y este ave es un ejemplo perfecto de cómo, al final, una especie entra directamente a chocar, y nunca mejor dicho, con el sector turístico, porque cae precisamente... Sí, pero lo que decíamos, se le puede dar la vuelta para que sea aliados, ¿no? No sí. sea un... Y como bien decía Belén, aquí las alianzas son importantísimas, porque ahí siempre pedimos, bueno, nosotros somos una empresa conservacionista, pero trabajamos mucho con la administración locales, con el Cabildo trabajamos muchísimo, con Turismo Tenerife, con fauna, como dije antes, etcétera. Y ahí sí que pedimos que justamente en el sector en el que estamos ahora, que es el hotelero, pues que se sumen cada año a la campaña, porque la campaña no deja de centrarse sobre todo en dar a conocer qué es lo que hay que hacer si te encuentras una ave accidentada, y llamar, etcétera, como hacen los hoteles, que se caen las pardelas en sus instalaciones, digamos, pero no deja de ser un parche. Es decir, lo que tenemos que trabajar es la prevención. Sabemos cuál es el problema, que es la contaminación lumínica, y la mejor forma de parar eso y frenarlo es prevenirlo, es decir, apostar por unas luces mucho más respetuosas, más sostenibles, concretamente con las aves marinas, porque a todas les pasa igual y en el mundo tienen el mismo problema. Son grandísimas afectadas por la contaminación lumínica, y además de que podría ser incluso un reconocimiento ambiental de cara a los clientes, de que cada hotel, por ejemplo, se suma a la campaña de la pardela cenicienta con sus luminarias más respetuosas. Eso nos beneficiaría de poder disfrutar también un cielo de estrellas, que eso también es importante, que ya en Tenerife no vemos las estrellas, ¿no? Y bueno, y cada año hay que trabajar más en eso, la prevención. Pues las bueno, ya hay mucha gente escuchándote, que esperemos que tomen el guante, porque estamos en uno de los municipios, concretamente Arona y Adeje, que son donde más aves caen. Ya más de un 50% caen en esta zona. Y de esas 3.000, la mayor parte han caído en la zona justamente donde nos encontramos. Entonces, son mucho trabajo, excelentes indicadores del lugar donde estamos, ¿no? Estamos casi ya terminando, y Fernanda, no me gustaría cerrar sin decir
Hablabas mucho en tu intervención, ¿no?, de carreteras, de infraestructuras, de cosas que se pueden hacer. Victoria dio en el clavo, porque ellos mismos se ponían como ejemplo, ¿no?, de cosas que desde el sector turístico se pueden hacer, ¿no? Y ahí sí me gustaría que dieras tú alguna pincelada de qué pueden hacer desde cualquier hotelero, cualquier persona de ocio de la actividad turística, que puedan hacer en ese sentido para conseguir que solucionemos un poquito el problema de movilidad de nuestra isla. No me gustaría, Sonia, que al final se pensara que he hablado solo de infraestructura, porque entonces la verdad es que el mensaje que he dicho es absolutamente erróneo, ¿no? Intento hablar de modelo, de servicios, ¿no?, más que infraestructura, porque algún sitio tienen que soportarlas, pero bueno, hay todo tipo de infraestructuras, ¿no?, más duras y más blandas, ¿no? Respecto a lo que comentas, pues mira, básicamente, en el tema turístico, no te creas por ahí que otros destinos turísticos han hecho grandes cosas en el asunto, por lo que yo conozco, ¿vale? Básicamente, salvo destinos nuevos que se implanten ahora y que todos son vehículos eléctricos y tal, pero que están en desarrollo. De resto, destinos consolidados, pues no tanto, más allá de que hay cosas particulares, ¿no? ¿Cuántos años lleva el Parque Nacional de Timanfaya pues llevando a los turistas en guagua? Y nosotros todavía, que si el Teide para aquí, el Teide para allá, no sé qué, tal. O sea, no se sabe lo que vamos a hacer todavía, pero sabemos que algo tenemos que hacer, pero llevamos así años. Lo mismo pues pasa con los parques naturales, Masca se resultó algo, o incluso Teno y demás, ¿no? Pero no, por ejemplo, Anaga. Entonces te diría, hay una cuestión que es fundamental, que son los planes de transporte a empresa, que es una cosa que está implantada hace mucho tiempo, ¿no?, en todo tipo. Pero, sin embargo, el sector turístico tiene unas características muy diferenciadas. Podríamos decir que al final es como una industria, pero una industria que funciona, como dicen, 365 días del año, 24/7. ¿No? Porque allí, ya bien sean los turistas o bien sean los trabajadores, están todo el día moviéndose, ¿no? Entonces, los planes de transporte a empresa, yo creo que puede dar el espaldarazo, o sea, puede dar el soporte, puede dar además incluso, te diría, podría dar el crédito suficiente para exigir a quien tiene que liderar esto, que son las administraciones públicas, a hacer mucho todo el sector más. A tener sus planes. Y hay una masa crítica tremenda, lo que comentaba antes Victoria. O sea, no son solo ya los hoteles del grupo, ¿no? Sí. Si nos estamos hablando, dice, ¿pero cuántos hoteles hay por la misma zona? Dice, Claro. pues unámonos todos. Es que, claro, miramos lo que costaba Pues una guagua para los trabajadores. Y tienen un montón de trabajadores. Pues nos llevamos Pues así, no otra iba. tarea pendiente de esta mesa, ¿eh? Pues costaba. Antes de terminar, sí me gustaría, Victoria, preguntarte a ti una cosita. Ustedes también han sido pioneros en proyectos vinculados a la economía circular, Buffet Waste, que miden sus residuos para intentar reducir ese compromiso que tienen para eliminar el plástico de un solo uso. ¿Tú crees que la economía circular de verdad va a transformar la forma en que consumimos y se produce, o es una moda que también la dejaremos de oír en breve? La prueba está que las modas las convertimos ya en costumbres. Yo creo que la pandemia, una de las poquitas cosas buenas que trajo fue que empezamos a valorar muchísimo más la cercanía. Teníamos clientes cercanos y teníamos proveedores cercanos. Por lo tanto, creo que la globalización se ha paralizado bastante y yo invito a autoprotegernos. Y la manera mejor es kilómetro cero. En Jefe Hoteles, en nuestro consumo, en nuestros buffets, es prácticamente el 90% de los productos. Tenemos 122 referencias de productos entre elaborados y frescos. Los consumimos. Encima nuestros clientes o nuestros huéspedes lo aprecian muchísimo. Ese es el futuro. El futuro es consumir en casa, desarrollar la economía global dentro de casa. Por supuesto, dependemos también de productos que vienen de fuera, pero nos vamos a quedar aquí porque nosotros, nuestra política es la de intentar tener éxito en la sostenibilidad, que esa parte es importante. Lo que pasa es que el éxito no es un objetivo final. El éxito es tener el valor de seguir siéndolo durante muchísimo tiempo. Me encanta la juventud que veo hoy, estos estudiantes, porque estos van a venir con un chip en innovación y en tecnología que no tenemos nosotros, o que no teníamos, creo que estamos aprendiendo a tenerlo. Y ellos van a venir ya entrenaditos y nos van a enseñar a nosotros. Ese será el futuro del sector turístico. Ahora mismo en Tenerife tenemos trabajo 25.000 profesionales en el sector turístico. Esta sala era para haberla tenido abarrotada con un aforo tremendamente lleno. Hay mucho trabajo
mucha lluvia fina que seguir haciendo y seguiremos haciéndolo, empezando por estas juventudes nuevas que están más pendientes a veces del móvil que de lo que se está diciendo, pero estoy segura que porque ya de esto ya vienen más que aprendidos. Así que enhorabuena también por traer a estos estudiantes y sobre todo que sigamos siendo sostenibles kilómetro cero. Nos queda un minuto solo y sí me gustaría que cerráramos cada uno con una palabra pensando en nuestro destino del futuro. ¿Solo una? Solo una palabra. Aquí no hay tiempo para exposiciones, solo una palabra. Victoria, empiezas tú y seguimos por Belén. Esto no es un negocio, es nuestra vida. Yo voy a decir dos. Esperanza y acción. Loli, Oportunidades. Virginia Biodiversidad, en su amplia extensión. y Fernando. Eficiencia energética. Muy bien. Pues nada, muchísimas gracias a todas y a todos. Ustedes también.